Hola amigos, bienvenidos a Escuchando el Autismo. Este es un esfuerzo realizado por, en particular, dos personas. Uno es mi estimado Abraham, que lo conocerán en un momento y se presentará con ustedes, que dirige One Smile to Change the World. El otro, yo, que tuve la fortuna de conocerlo en este mundo de las redes sociales. Él está iniciando un proyecto muy interesante en el cual también dejaré que él les cuente al respecto. Pero yo soy un papá de un niño con autismo que actualmente tiene 4 años, está diagnosticado con grado 3, es no verbal, aunque cada vez empieza más su desarrollo verbal. Y bueno, a partir de esa situación yo me interesé mucho en aprender y poder entender lo más posible sobre los temas del autismo para poder ayudarle a mi hijo, y después eso me llevó a buscar ayudar a más personas. Eso, pues la única forma en la que yo encuentro cómo hacerlo es en esta parte de comunicación. Yo soy comunicólogo. Entonces, al encontrar a Abraham, decidimos empezar con este proyecto que espero que sea el primero de muchos, en el cual, bueno, pues esperamos acercarles información honesta, verídica, confiable, con un respaldo científico, perdón, pero que también tenga la apertura de escuchar las problemáticas diarias, las dudas honestas que tenemos los padres y los autistas mismos, y tratar de tener un enfoque muy humano al respecto y poder empatizar con la situación que vivimos todos los que somos parte de esta comunidad todos los días, tanto positivas como los retos que nos enfrentamos. Abraham, por favor, adelante, preséntate, amigo. Hola, buenas a todos. Bueno, muchas gracias, Oscar. Mi nombre es Abraham. Soy de España, pero vivo en Reino Unido desde hace casi 11 años. Uno de los principales motivos que tuve para venir a Londres fue, bueno, aprender. Quería ser profesor, quería trabajar con personas con necesidades educativas especiales. Y bueno, descubrirme un poquito a mí mismo y también ponerme un reto para salir de mi zona de confort. Entonces, bueno, llegué a la National Autistic Society, que es una de las asociaciones punteras en cuanto a autismo, y trabajé 7 años de profesor. Después dirigí un colegio de necesidades educativas especiales en Reino Unido también. Y bueno, he estado en distintos países trabajando en Vietnam, Indonesia, por ejemplo, trabajando también con personas con TEA. Y aparte de eso, bueno, pues entre los estudios, he estudiado educación, máster en autismo, varios máster. Estoy terminando un doctorado y bueno, tuve la suerte de conocer a Oscar el año pasado porque empezamos con este proyecto, One Smile to Change the World. Es un proyecto que siempre tuve en mente hacer, pero por circunstancias lo adelantamos. Fue parte de la tesis doctoral que estaba realizando el último año, que estoy a punto ya por fin de defenderla delante del tribunal para ya darla por finalizada y por fin ser doctor. Y bueno, pues es un programa educativo que creamos online para personas con TEA. Nos centramos el año pasado solo en TEA grado 1 en cuanto a las clases, porque era un poco más. Al final tuvimos que acotar un poco la investigación por tema de recursos y tiempo. La verdad que fue genial, dimos servicio a alumnos prácticamente de todo el mundo. Fue muy bonito verles conectando y bueno, al final conectamos también con muchos colegios, firmamos acuerdos con universidades incluso de Indonesia, Vietnam, Bangladesh, México, Colombia. Estuvimos, pues eso, colaborando con muchos padres, intentando ayudar. Entonces tuvimos la idea de crear este espacio donde, usando pues las habilidades de Oscar como en el mundo de la comunicación, para poder llevar esto a cuantas más personas. Mi viaje con el autismo, aparte de la parte personal, de la parte académica y profesional, es un poco, bueno, tiene que ver también con la parte personal. Yo tengo TEA grado 1, antiguamente se llamaba Asperger, y bueno, es algo que trabajar me ha ayudado mucho a conocer y quiero traer esto un poco también para explicar un poco desde dentro y desde fuera, ¿no? Un poco desde la parte profesional, la parte académica. Me apasiona la investigación, me apasiona leer artículos académicos, me apasiona todo este mundo. Entonces, bueno, también comprenderlo un poco y traer un poco algunas preguntas de dentro, ¿no? Hablar de compartir, ¿no? Como
ese momento, esas dificultades también que se pueden presentar, ¿no? Cómo es el desarrollo también, ¿no? Hablar un poco de las dificultades quizás también que tenía de pequeño, que eran más de las que, y cómo me he ido desarrollando a lo largo de estos años, pues, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias por esta oportunidad, Oscar, y deseando empezar. Perfecto. Pues bueno, vamos a hablar sobre temas, vamos a aprovechar lo más que podamos el tiempo para darles la mejor información posible, insisto, y esperando que esto se convierta en un recurso para que no tengan que andar dando vueltas por el internet y andar buscando información que luego, por lo menos en mi experiencia personal, es que terminas muy confundido, porque hay mucha información y luego la tienes que estar verificando y la vuelves a verificar. Y bueno, no todos tenemos una trayectoria científica en esto, entonces creo que por ese lado podemos ayudar bastante. Y bueno, para empezar, hemos decidido hablar del tema básico, ¿no? De qué es el autismo y cómo se debe de entender el autismo. Y para eso vamos a consultar esta página, que me parece de los recursos más útiles para tener información verídica. ¿Ok? Bueno, esta es una página de la Organización Mundial de la Salud, que al fin y al cabo pues es de las máximas instituciones, creo yo. Estarás de acuerdo conmigo, Aaron, que podemos recurrir para tener información viable, ¿no? Y entonces definamos el autismo, ¿no? Que también lo denominan como trastorno del espectro autista y constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Aquí, antes de darte la palabra, amigo, quería yo comentar algo que he visto en muchos foros, y es el tema del uso del término trastorno, ¿no? Yo tal cual veía en foros de personas autistas que decían, ¿por qué te presentas como TEA si ya empezaste a decir que lo que eres es una persona trastornada? Y me parece un poco que es una mala interpretación del uso del lenguaje aquí, ¿no? Aquí cuando estamos usando el término trastorno, no nos estamos refiriendo a la persona, como se usa en español del término de una persona trastornada, sino nos referimos a un trastorno, y creo que en inglés es mucho más acertado tal vez el término de disorder, ¿no? O sea, un desorden. Es que hay una afectación. No estamos, o sea, no es un término que trate o busque denigrar a las personas, pero nosotros queremos ser muy respetuosos de la comunidad, entonces, sí lo quiero aclarar, no es que queramos decir que las personas autistas están trastornadas, sino simple y sencillamente es el nombre que se utiliza. Y lo otro que te quiero poner en la mesa, amigo, y que es algo que cuando te dan la noticia como padre te genera muchos miedos y muchas inseguridades, es esto. Un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. O sea, es una de las definiciones más amplias que yo creo que existen en medicina, ¿no? Porque las afecciones son muy amplias. Y entonces, como que uno siempre piensa lo peor, por lo menos ese es mi caso, y vemos que hay muchas aristas en esto de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Pero nos puedes compartir tu opinión, tu resumen de qué es el autismo, cómo debemos entender el autismo, amigo. Bueno, pues como la definición esta, la verdad que comentas es la definición coloquial, la definición de la Organización Mundial de la Salud, la que puedes encontrar en cualquier artículo académico y es la definición estándar. Ahora, como bien dices, la palabra trastorno, sobre todo en castellano, es una... Bueno, iremos descubriendo poco a poco, ¿no? Las diferencias también en el lenguaje de México, de toda la comunidad sudamericana, España, pero España es igual, como dicen, ¿no? Como mencionan, la palabra trastorno es algo un poco peyorativo, ¿no? Esta persona está trastornada, es una cosa un poco, ¿no? Como se usa también con las personas con algún tipo de enfermedad mental, o sea, es loco, loca, son palabras muy peyorativas. Pero aquí lo tengo que lo tenía preparado. Trastorno significa cambio o alteración. Entonces, esto es un trastorno en el neurodesarrollo, no es un trastorno en el desarrollo neurológico. Por lo tanto, es un cambio, una alteración en el desarrollo neurológico de un individuo. La forma en la que nos gusta ver esto, la que hablamos en la National Autistic Society o muchos profesionales o a la hora de hablar de manera más coloquial, sobre todo con los padres y entre profesores,
dicen en inglés lifelong condition, es una condición para toda la vida, una condición que acompaña al individuo para toda la vida, ¿no? Partimos de la base de que el autismo no tiene cura, ¿no? Eso es uno de los grandes mitos que hoy en día el autismo no tiene cura, no hay ningún producto milagroso, no hay nada, vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo trabajar o cómo ayudar a la persona con autismo a sobreponerse, ¿no? O a superar ciertas dificultades de comunicación, de interacción, problemas sensoriales, dificultades. Pero no tiene cura, básicamente porque no es una enfermedad. El autismo no está considerado enfermedad. ¿Puedes tener otras enfermedades? Puedes tener otras enfermedades. ¿Hay otras comorbilidades también que se llaman con el autismo? Sí, puede haber otras comorbilidades. ¿Que una persona con autismo puede desarrollar, por ejemplo, más enfermedades mentales? Bueno, contando con que los niveles de estrés que puedes tener, claro que podemos desarrollar. Al igual que quizás un poquito como un poco ciertos estudios que indican que hay más probabilidad. Sí, ya iremos viendo el por qué también, ¿no? Por el estrés, por la sociedad, ¿no? El mundo que nos rodea también que hace un poco más difícil. En muchos ámbitos no está todavía preparado. Entonces, es normal que se puedan desarrollar, vamos a ir aprendiendo poco a poco, pues otras enfermedades mentales. Ahora bien, el autismo no es una enfermedad mental, ni es ninguna enfermedad. Entonces, por tranquilizar un poco, ¿no? Sobre todo a los padres que se encuentran con el diagnóstico de primeras, que suena así, ¿no? Trastorno, es un poco como persona también con TEA, ¿no? Es trastorno, ¿no? Suena un poco fuerte, ¿no? Vamos a verlo, vamos a hablarlo como una condición. Para mí el autismo es una condición para toda la vida y no es una enfermedad. Yo creo que eso tiene que estar muy claro. También en cuanto a las aristas que mencionan, ¿no? Que afecta, es que es súper amplio. Al final el cerebro de cualquier persona es súper distinto de unos a otros. Cada uno tiene unas condiciones, cada uno tiene unos gustos, unas motivaciones, unas dificultades. Y así es como tenemos que ver el autismo también, ¿no? Principales afecciones que podemos encontrarnos: comunicación verbal, interacciones sociales, dificultades sensoriales, todo ese tipo de cosas que iremos, ¿no? Comportamientos restrictivos, todo ese tipo de cosas que iremos viendo poco a poco. Correcto. Siguiendo con las definiciones, y bueno, lo único es que yo acotaría es que cuando les decimos de que no se cura, no quiere decir que no haya un camino hacia una mejoría. Simple y sencillamente es un poco para evitar el tema de las soluciones mágicas que de un día para otro van a retirar el autismo de sus vidas. No funciona así, ¿no? O sea, va a haber caminos hacia la mejoría, hacia una mejor integración sensorial, hacia una mejor integración social, pero no va a haber una poción mágica, una pastilla que de repente, pum, se quite el autismo y ya, se acabó y vuelve a ser neurotípico. Porque aparte, ya cuando volveremos viendo la línea, a veces puede ser muy delgada entre el neurotípico y el autismo, ¿no? Y bueno, aquí también nos habla de que las características pueden detectarse en la primera infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde, que bueno, aquí para empezar creo que es un poco tu caso, amigo, ¿no? Que fue un diagnóstico un poco tardío. Sí. En el caso, yo te lo he platicado muchas veces, ¿no? En el caso de mi hijo, y esto creo que es algo que es importante para entender también el autismo. O sea, nosotros lo que nos llevó a atender a León, que es el nombre de mi hijo, y llevarlo a sesiones y diagnósticos y neuropediatras y llegar finalmente a un diagnóstico concluyente y oportuno, fue el que no hablaba, ¿no? Si mi hijo hubiera hablado, probablemente no hubiéramos detectado el autismo porque realmente tiene pocas de las otras características que suelen ser las que más brincan, pero eso, o sea, que León hablara no hacía que dejara de ser autista. O sea, si León hablara, no nos hubiéramos dado cuenta de su diagnóstico, muy probablemente. Pero, aunque hubiera hablado, no hubiera dejado de ser autista. Yo espero que eso se entienda, que el autismo es mucho más que una característica o cierta característica, es una condición que tiene que ver mucho con la persona. Sí, ¿no? Hablando un poco así de diagnóstico, ¿no? También el tema personal, ¿no?
yo siempre tenía una sensación, de pequeño sobre todo, y todo, que no encajar, ¿no? De pequeño me costaba mucho, me gustaba estar más con mayores, me costaba entender muchas emociones que todavía me cuestan, ¿no? Todavía me cuesta mucho, me generan estrés, me generan mucha inseguridad, ¿no? Sobre todo hay ciertas situaciones sociales, necesito muchos descansos sociales. Luego tengo estereotipias también, ¿no? Es algo que se puede ver claramente cuando, ahora mismo incluso hablando, ¿no? Con los ojos, a veces hago con la boca. Cuanto más hablo de ellas, más las puedo hacer o más las hago. Entonces, siempre he tenido ciertas, hablaba hace poco, por ejemplo, mi madre estuvo aquí visitando un tiempo y con una compañera que conoce mucho el autismo también y le preguntaba por curiosidad a mi madre, ¿no? Cómo era de pequeño y ella me decía, ¿no? Hoy en día aquí en Reino Unido te lo hubieran diagnosticado de pequeño seguro, por cómo le contaba a mi madre, ¿no? Cómo era de pequeño. Entonces, claro, bueno, el tiempo va cambiando, sí que hay señales de pequeño, pero ya te digo, o sea, en algunos casos, claro, al final, si un niño es no verbal, si no habla, pues bueno, son un poco de red flag que decimos, ¿no? Un poco de alarma que dices, aquí pasa algo. Tema pues eso, problemas, ¿no? De comunicación o desarrollo a veces es otro tema que te iremos tratando, ¿no? A veces pensamos que porque llamas trastorno, cuando hablamos de trastorno del no sé si me había caído un poco. Cuando hablamos de trastorno del lenguaje, no es solo habla o no habla, ¿no? Trastorno del lenguaje es también la interacción social, entender el lenguaje social. Entonces, yo hablaba, pero claro, yo de pequeño tenía mucha colalia, repetía muchas palabras, hablaba cosas o decía cosas que solo entendía yo, o a lo mejor mi madre porque ya me conocía, o el lenguaje social me costaba mucho, ¿no? Entonces, son cosas para mí todo esto ha sido un camino también para conocerme, ¿no? Para conocerme y entender el por qué, pues eso, el por qué me desarrollo de una forma también y son cosas que iremos tratando poco a poco. Pero sí, hay muchos casos que se diagnostican mucho más tarde, ¿no? Iremos viendo también, haremos algún webinar, ¿no? Sobre todo a grado 1, a alumnos con TEA grado 1, por ejemplo, en las mujeres cuesta un poco más, normalmente se diagnostica más tarde también, ¿no? Por toda la parte cultural, iremos contando también cómo la parte cultural también influye mucho en el diagnóstico del autismo, sobre todo a grado 1 incluso, porque también es una parte importante hablar, ¿no? Como distintas culturas, dependiendo, claro, del desarrollo del niño, cómo en esa cultura está visto, se cuesta un poco más diagnosticarlo, ¿no? Entonces, son temas que iremos tratando poco a poco. Correcto. Continuemos. Otro dato importante es que aproximadamente 1 de cada 100 niños, niñas tiene autismo. Y bueno, este dato, aparte de lo curioso que a mí me ha tocado vivir, es que si lo hubiéramos consultado hace algunos meses, sería 1 de cada 130, y hace tiempo había sido 1 de cada 200, y entonces hoy en día se habla mucho como si hubiera una epidemia, y eso luego contribuye un poco a esta idea de que la contaminación, las vacunas, bueno, muchas cosas, ¿no? Cuando la realidad y lo que probablemente sea más cercano a la verdad, aunque no hay evidencia, es que lo que tiene que ver más es con un subdiagnóstico, ¿no? Hay que entender que en la mayoría de los casos, los casos que se diagnostican, pues son los casos que de una u otra forma, como vienen en las clasificaciones, es el nivel de apoyo, ¿no? Los casos que primero brincan o que buscan un diagnóstico son los que necesitan un nivel de apoyo mayor. Habrá mucho autismo funcional, por decirlo de alguna manera, que no tenga un diagnóstico como tal, porque pues simple y sencillamente no fue un obstáculo lo suficientemente fuerte en su vida que los llevara a buscar un diagnóstico. Y hay mucho diagnóstico hoy en día en edades adolescentes y adultas también, ¿no? Es algo que está sucediendo mucho. Entonces, yo, la verdad, si me lo preguntas a mí, amigo, creo que es más un tema de una conciencia y un intento mayor por atender este tipo de situaciones y una mayor información a que tenga que ver con cualquier cuestión de la contaminación, las ondas celulares, el Wi-Fi o las vacunas. Pero dime, amigo, ¿tú qué nos podrías comentar en este sentido? Yo, mi parte, esto sobre todo te hablo de mi parte de investigación, ¿no? La parte pues eso, más académica y todo eso. Lo que hablamos de 1 de cada 100 según la OMS, yo recuerdo para mi tesis doctoral encontrar artículos incluso que sugieren
por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, hablan de uno cada 54, si no me equivoco, pero incluso en algunos estados una mayor incidencia, ¿no? Dependiendo del estado y tal. Para mí el foco está en el diagnóstico. Para mí, claro, al final lo que habla la OMS es una media, ¿no? Es algo mundial, pero hay países con mucha más conciencia. Hay países que no conocen lo que es el autismo, apenas, o no lo conocen, o no saben diagnosticarlo, o no lo conocen, o ni siquiera lo asumen, ¿no? Un padre en algunas culturas, ¿no? Pues es un poco más difícil. Entonces yo creo que, como bien dices, es más el autismo siempre ha estado con nosotros. O sea, siempre es parte de la humanidad. Hay distintas teorías al respecto que iremos tocando también, ¿no? Para ver un poco la controversia de ciertas teorías y pero siempre ha estado con nosotros. Ahora, como bien dices, para mí, mi opinión al investigar todo eso, ¿no? Por todos los artículos y todo a los que he tenido acceso, para mí es, como tú dices, porque somos capaces de diagnosticarlo más ahora. Mucho más acceso a información, mucho más acceso a educación. El problema de todo esto es que el acceso a la información también te da mucho acceso a la desinformación, ¿no? Mucho acceso que es un poco lo que yo siempre cuando doy clases ahora en la universidad aquí a futuros profesores, ¿no? En Reino Unido, y siempre le digo eso, ¿no? Ahora hay que enseñar a la gente o hay que poner el foco en saber seleccionar la información, ¿no? Que eso es algo que podemos ayudar también con este proyecto, ¿no? Ayudar a seleccionar una información, no yo lo llamo la enciclopedia del Facebook, no seguir la enciclopedia del Facebook o redes sociales, saber seleccionar esa información y ver que es fidedigna y ver que es creíble para poder seguirla. Entonces, yo diría también que es porque ahora somos más capaces de diagnosticarlo. Totalmente. Y digo, también hay que tomar en consideración los factores incluso en los países, ejemplo México, que es un país que igual y no sería de los de mayor desarrollo en el mundo. No es lo mismo la Ciudad de México que los poblados o las zonas rurales, ¿no? Seguramente en la Ciudad de México tendremos una posibilidad de diagnóstico mucho más amplia, mucho más accesible que en algunas zonas rurales donde pues difícilmente tal vez lleguen a tener un diagnóstico alguna vez en su vida. Muchas personas que tengan una condición de poco nivel, que requieren poco nivel de apoyo o incluso un nivel de apoyo mayor, pero vamos, incluso por cuestiones económicas ni siquiera van a buscar una atención más allá de esto, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es parte de las problemáticas que se viven no solo en México, sino a nivel global. Siguiendo, nos habla de las capacidades y las necesidades de la persona con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Y bueno, esto a mí lo que me habla es de que yo tengo la opinión muy personal de que hoy en día hablamos de autismo, de un grupo de cosas que probablemente y eventualmente en muchos años se dividan y tengan diferentes categorías, porque realmente hoy en día el autismo engloba muchísimos padecimientos, o sea, no tiene nada que ver. Yo tengo compañeros de mi hijo que tienen autismo y la verdad es que es totalmente diferente y he tenido oportunidad de convivir con otros autistas y es totalmente diferente, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que entiendo que por el estado de la ciencia que se tiene hoy en día es difícil, no hay pruebas realmente duras para hablarnos del nivel de autismo, incluso las herramientas que tenemos más importantes para el diagnóstico, como los test y demás, siguen cayendo un poco en la parte subjetiva de quien hace el examen e incluso de las respuestas de los mismos padres. Entonces, eso nos hace de que tengamos un grupo muy grande, en el que hoy le decimos autismo, y probablemente conforme avance la ciencia y demás, después tengamos categorías mucho más cerradas, pero aquí lo que rescataría es esta parte de cómo hay una evolución, o sea, cómo si hay un desarrollo con la atención adecuada y con los esfuerzos adecuados para una mejora en la calidad de vida de las personas.
Sí, bueno, cuando hablamos de, a ver, hablamos de grados de autismo, ¿no? Basándonos en el DSM-5, ¿no? El DSM-5, bueno, cambió en el 2013, ahora está constantemente evolucionando, pero partimos de, como bien dicen, ¿no? Cambia también muy a menudo, para mí es un poco, esto es opinión personal, yo creo que es importante diferenciar cuando es opinión personal también de un poco la parte un poco Dura. más empírica para mí se queda un poco corto. O sea, yo, de hecho, personas que no entienden o no saben hablar no entienden el autismo todavía, ¿no? Yo pasa con amigos o gente de España, ¿no? Que les digo, incluso ahora mismo no se diagnostica ya Asperger. Si sigues como sigue la mayoría de países, organizaciones, el DSM-5, no se diagnostica Asperger. Asperger pasa a ser parte del autismo grado 1, claro. Una persona con mi vida, ¿no? Yo recuerdo cuando pues claro, al final mucha parte del diagnóstico, la mayor parte es hablar con tu familia, ¿no? La parte de desarrollo cuando eras pequeño, más que los test incluso, ¿no? Es súper importante. Me acuerdo mi madre cuando nos dieron el diagnóstico, yo es algo que ya sabía casi desde que empecé a trabajar en la National Autistic Society, porque en cuanto lo empecé a estudiar, a mí me descubrí mi vida casi, era como entenderme, ¿no? Y luego encima, pues varios psicólogos con los que hablé siempre me decían, oye, vamos a hacer, intenta hacer el test, ves al diagnóstico, no hasta que me decidí, bueno, también por aceptación y por bueno, poder hablar también sobre ello abiertamente. Y recuerdo cuando me dieron el diagnóstico, mi madre se puso a llorar y yo fue como, ¿y qué hago ahora para ayudarle? Y yo, mamá, llevo en Londres varios años, tengo una vida independiente, me conoce bien, ahora lo único que vas a entender el porqué de cosas, ¿no? Cosas como lo que hablaba, ¿no? A lo mejor lo que hablaba alguna vez, que a lo mejor el cambio, ¿no? Irme de vacaciones a mi casa en España, los 2 primeros días nada más que me quiero ir. Yo me quiero ir a mi casa, estoy súper nervioso. Entonces, lo que ha ayudado a mi madre para entender toda esa parte. A lo que voy es que claro, cuando hablo todavía, a veces digo, tengo Asperger. Aunque no se diagnostique ya como tal, porque la gente sí que puede entender que por la capacidad intelectual o por la manera de comportarme en ciertas cosas, sí que entiende, sí que acepta que tengo Asperger. Definir bien los niveles de autismo y que incluso que hagamos un programa solo, ¿no? Para hablar de cada uno de ellos, ¿no? Para ver las diferencias, porque al final, a la hora de establecerlos, ¿no? Es muy, ¿no? Si es verbal, si no, al final la base es el nivel de apoyo. Nivel 1 son gente que necesita apoyo, nivel 2 bastante apoyo, nivel 3 mucho apoyo. ¿Qué es eso, no? Y aquí podemos hablar de las inteligencias múltiples de Gartner, podemos hablar de todo este tipo de cosas, ¿no? Yo igual, un test del IQ, ¿no? El consciente intelectual, un test que se centra en un par de inteligencias, ¿vale? Ahí puedo sacar algo, puedo considerarme superdotado, pero me considero superdotado cuando la inteligencia interpersonal e intrapersonal no lo soy. No lo soy porque tengo esta dificultad. Entonces, yo creo que es importante que hablemos de lo que coloquialmente, de cómo coloquialmente se entiende cada uno de los niveles, pero siempre me gusta hablar de la manera positiva en cómo dentro incluso de esos niveles podemos estar ante una persona con una inteligencia musical superior a la media, incluso un alumno con un alumno grado 3. Lo que hay que saber es ser capaz de identificar esas cosas para usarlo, ¿no? Para que el alumno o la persona con la que trabajamos o nuestros hijos o vuestros hijos se desarrollen en esa materia, que disfrutan, que son buenos. Un ejemplo, tuve un alumno, no era verbal, no era un alumno con grado 3 y era oído perfecto, ¿no? Se dice en castellano, perfect pitch. Le tocabas 13 notas disonantes en el piano, se levantaba y las tocaba. Yo que estudié música y que entrenaba, y gente que con incluso bastante más nivel musical que yo, eran incapaces de hacerla. Entonces, es interesante, es importante que está bien saberlo, está bien saber las dificultades que puede presentarse teniendo un grado u otro, pero verlo de una manera, intentar luego echar un paso atrás y decir, bueno, vamos a enfocarnos en lo positivo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Yo he tenido compañeros que según llegaban te pasaban a lo mejor un estudiante o venía de un curso a otro y te escribían en el report, en el documento que te pasaban y tal. Eso muerde, pega, no. A mí no me digas este es Pepito
y muerde, si hace esto, pega. No, no. Céntrate en lo positivo, porque así es como le vamos a ver. Este es Pepito y le gusta las flores, le gusta tocar el tambor, le gusta, porque así es como quiero verle y como quiero que le vea al resto, ¿no? Si nos enfocamos en lo positivo, nos vamos a dar cuenta que lo negativo no es tanto. Y yo creo que es importante darse cuenta de esas pequeñas cosas. Sí, yo ahora estoy totalmente de acuerdo contigo. También, creo que es importante y no me quiero desviar demasiado en el tema del diagnóstico, porque como bien dices, va a ser un tema que tendrá que ser de un programa solo. Pero, por ejemplo, mi hijo es grado 3, ¿no? Que implicaría, necesita mucho apoyo. Y entonces cuando me dieron el diagnóstico fue así, bueno, ¿cuánto es mucho apoyo? En su momento tenía 3 años y pues yo la verdad es que dudo que ningún niño neurotípico no necesita mucho apoyo cuando tiene 3 años, ¿no? Entonces, por ese lado, me resultaba muy complicado como padre identificar a qué se refería, ¿no? Eventualmente de los miedos que te enfrentas es va a aprender a ir al baño, va a aprender a hacer esto, va a aprender a hacer otro. Y poco a poco ves que va haciendo logros, va teniendo avances, ¿no? Y luego, yo dije, bueno, pues esto es tal vez en la escuela, y en la escuela le va bien, aún a pesar de ser no verbal, y nos indican sus maestras que es de los que mejor hace las tareas, que mejor cumple con los objetivos de las clases. Entonces, de repente este tema del diagnóstico hay que entenderlo como un tema que es para establecer un plan de acción, no es una lápida, no es una determinación de qué va a ser de la vida de tu hijo, de la persona, sino es como el paso uno para establecer un plan de acción a largo plazo de con qué le vas a ayudar. Y esto viene con la siguiente parte del documento que estábamos viendo, que es de las intervenciones psicosociales basadas en evidencias pueden mejorar las aptitudes sociales y para la comunicación, en tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas con autismo y de sus cuidadores, lo cual, en mi experiencia, es muy cierto, en mi experiencia personal es muy cierto. Ha habido muchos avances gracias a la intervención terapéutica. De esto, como bien hemos dicho, vamos a tener que hacer también un programa muy específico, muy largo, porque hay mucha controversia respecto a las técnicas terapéuticas que se hacen y cómo se hacen, y mucho tiene que ver con quién las aplica más que con la técnica en sí. Pero cuéntanos, amigo, ¿cómo es la expectativa de la intervención terapéutica hoy en día? Yo, mi punto de vista, yo, en tema de, bueno, he estudiado muchas terapias distintas, o he aplicado muchas distintas terapias. Para mí, cada alumno es un mundo, ¿no? Y lo que funciona con uno no funciona con otro, y al final lo que hay que hacer es probar y ver lo que mejor se adapta, ¿no? A las necesidades de cada alumno. Lo único que tenemos ahora mismo para trabajar con personas es un cambio brutal, ¿no? Ver personas que han sido estimuladas desde pequeñas a personas que empiezan más tarde, ¿no? Yo lo he visto mucho aquí en Reino Unido, hay, sobre todo en Londres, hay un montón de cultura, ¿no? De todo el mundo, gente viene de un montón de países, y yo he tratado a alumnos que llegaban al colegio con 16 años. Pues sí, no, hablando de la intervención terapéutica, la verdad es que ahora mismo, como hemos dicho antes, el autismo no tiene cura, es nuestra mayor herramienta. Todas las terapias, distintas terapias y la educación, ¿no? Yo creo que es súper importante. Como bien dices, es un programa, no va a dar para más de un programa, porque hay muchas terapias distintas. Lo que funciona para un alumno no funciona para otro, funciona menos. Entonces yo siempre baso la lección, las terapias en el alumno, ¿no? Además, está bien probar y ir buscando distintas estrategias. Cuantas más conozcas, mejor, ¿no? Porque también más capacitado estás para probar distintas cosas. Lo que sí que me gustaría dejar claro hoy, y es algo súper importante, es el tema de, bueno, la frase intuitiva, cuanto antes mejor. Cuanto antes estimulemos a una persona con TEA, mucho mejor, ¿no? Hay muchos padres cuando reciben el diagnóstico de autismo, ¿no? Es muy normal, y eso es algo que tienen que tener claro, que también es muy normal, y pasar por ese proceso de negación, ¿no? Negación que, pues eso, querer llevar a otros profesionales para ver si es verdad, no se pueden creer que su hijo tiene TEA, todo ese tipo
de procesos que es muy normal pasarlo, pero tienen que tener claro que cuanto antes mejor. Y se ven cambios y mejoras impresionantes. Yo he tratado a alumnos que aquí en Reino Unido tenemos personas de muchos países viniendo y he tenido alumnos que venían al colegio 15, 16, 17 años que no habían sido tratados nunca, habían estado siempre en su casa o venían de países menos desarrollados o en el patio y era impresionante ver el cambio, ver la diferencia con alumnos con autismo del mismo grado que habían sido estimulados desde pequeños. Entonces yo creo que ya iremos hablando de distintas terapias, pero cuanto antes mejor. Totalmente, amigo. La verdad es que el diagnóstico temprano es súper importante. De hecho, yo considero que hay muchas cosas que se hacen con niños con TEA o TDA o cuestiones por el estilo, que serían benéficas para cualquier niño, ¿no? La estimulación temprana, el desarrollo de habilidades y demás, cuando las posibilidades económicas lo permitan y el espacio lo permita, deberían de ser un elemento básico del desarrollo infantil, no solamente para atender cuestiones del neurodesarrollo. No, y bueno, el último punto de esta página que me quería tocar es este que me parece bien más retardor, ¿no? La atención a las personas con autismo debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. Y bueno, no ha sido mi experiencia, afortunadamente nosotros en nuestro círculo social, León ha sido muy bien recibido y ha sido muy apoyado hasta el momento, no hemos tenido ningún problema en ese sentido, pero sí he escuchado muchas historias terribles y creo que en este caso Inglaterra nos lleva mucha ventaja en el tema de la inclusión, en el ámbito comunitario, la adaptación social, el dar los apoyos y los recursos necesarios para que las personas autistas se puedan integrar de la mejor forma a la sociedad. ¿Qué nos podrías comentar en este sentido, amigo? Bueno, yo creo que la mayor, a ver, nuestro mayor objetivo también en One Smile, y yo creo que con este proyecto es caminar hacia esto, ¿no? Llevar el conocimiento, ¿no? Y intentar ayudar también a organizaciones, a empresas, organizaciones, a que sean un poco más inclusivas. En Reino Unido, en España no tanto como Reino Unido. Reino Unido en eso para mí es un país puntero. Yo me siento súper bien. De hecho, saben aprovechar un poco, ¿no? Pues las habilidades también de personas con TEA, ¿no? Yo en los trabajos, ¿no? Lo llaman access arrangement, ¿no? Arreglos, ¿no? De acceso, yo creo que más o menos a la traducción, que Ajá, ajá. las empresas te tienen que proporcionar dentro de las posibilidades, pues ciertos arreglos, ¿no? Laborales, ¿no? Pero las empresas a la vez entienden que yo cuando tengo un momento de hiperfoco, ¿no? Hiperfocus, hago en un ratito de hiperfocus algo que a lo mejor una persona le lleva un día o dos, ¿no? Entonces, aprovechar todas esas oportunidades, Reino Unido bastante mejor. Ahora, todavía un camino largo por recorrer, ¿no? Todavía un camino largo por recorrer, hablamos de autobuses, hablamos de sitios en los que sí que podrían, o trabajamos o luchamos porque se entienda todavía un poquito más, porque a veces no cuesta nada entender, ¿no? Y entender que en ciertas ocasiones reconocer, ¿no? Que una persona con TEA, por ejemplo, está sufriendo cualquier crisis y darle un poco de espacio, no atosigar, incluso protección de oídos, todo ese tipo de cosas todavía es un camino largo por recorrer. Para mí, yo siempre digo que me encanta mi cabeza, me apasiona. Mi momento, pensar en mis cosas, estar en mi mundo, me apasiona, me encanta. Mi problema es lidiar a veces con el resto, ¿no? Con la sociedad o con ciertas dificultades, ¿no? Y bueno, lo que hablamos, ¿no? Como cuando hablamos muchas veces, tengo voz para decir eso y con muchos años de entrenamiento y entendiendo todos mis procesos, soy capaz de reconocer la mayoría de esas emociones antes de que pasen, no soy capaz de, pues imaginemos una persona que no es capaz, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho camino por recorrer, el tema todavía por la sociedad y es algo, pues bueno, que poco a poco hay que ir trabajando y hay que estar ahí a pie de cañón para mejorar, ¿no? Para impulsarlo. Correcto, amigo. La verdad es que se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Hemos tocado varios de los puntos que queríamos tocar, pero nos va a faltar muchísimo y no quiero dejar de tocar
esta parte que encontré en una página que se llama iluminados.org, que es de Iluminados por el Autismo, que creo que es de las organizaciones más grandes que hay aquí en México en relación con este tema, pero me parece importante hablar sobre estos puntos. Me gustaría hacer una acotación y de ahí me gustaría que complementaras, amigo, ¿no? Mito, ¿el autismo es una enfermedad? ¿No? El autismo no es una enfermedad, no tiene cura, es una manera diferente de interpretar el mundo. Sí, pero lo que no me gusta de cuando se escucha esta frase tan radical como de no es una enfermedad, no tiene cura, es que creo que muchas veces los padres se dicen como, se quedan como, no hay nada que hacer. Y no es así. O sea, no se le denomina de esta forma porque no tiene un tratamiento médico de pastilla o de análisis de laboratorio o de una cirugía, ¿no? Por ejemplo, para curarla, pero eso no quiere decir que no haya nada que hacer. O sea, el autismo ciertamente no es una enfermedad, es una condición, son de estas detalles o del lenguaje que se utilizan para definir las cosas, pero lo que tiene que entender un padre es que, o sea, es una situación, una condición en la que está su hijo, pero en la cual sí hay muchas cosas que puede hacer para mejorar su calidad de vida. ¿Qué opinas, amigo? Y yo creo que lo importante es ahí, el punto en el que mencionas. Tienen que entender tienen que entender que no es solo importante, que es casi obligatorio, que entiendan que hay muchas cosas para hacer y que se tienen que poner manos a la obra cuanto antes. O sea, es algo que tienen que entender casi desde el principio. A ver, no hay cura porque no es una enfermedad. Yo no lo sé, a mí si me dan una pastilla ahora mismo para pensar de manera distinta, es que no la quiero, o sea, no lo sé. Sí que lo que hay que trabajar es en las dificultades y ahí sí que tenemos que hablar mucho porque es importante identificarlas y trabajar en ellas. Entonces, cuanto antes, mejor. No hay nada que hacer. Hay mucho que hacer, muchísimo. Y hay que hacerlo cuanto antes. Y hay que hablar claro y hay que entender las dificultades sociales que se van a presentar, las dificultades sensoriales, las dificultades de entender el mundo que les rodea, porque están ahí. Entonces, lo que no hay es una cura para eso. No hay una cura para que una persona deje de tener esas dificultades. Entonces, cuanto antes se ponga manos a la obra, mejor. Pero está claro que el autismo no es una enfermedad y que no tiene una cura, no hay un milagro para curarlo. Ahora, la forma en la que es muy normal, como repito, ¿no? La gente no se tiene que sentir culpable por tener este momento de negación o este momento de preocupación o ahora qué hago o ahora porque está ahí y es parte de todo ser humano, yo creo, cuando te enfrentas a una dificultad, a un reto, a algo que no conoces, ¿no? Pero hay que ir a por ello y trabajar cuanto antes en eso, porque hay mucha ayuda y muchas terapias y muchas soluciones para que el alumno tenga o la persona, su hijo o su alumno tenga una vida mejor, una vida más independiente, una vida más feliz, ¿no? Que al final es lo más bonito que pueden tener. Totalmente. Siguiente mito. Las personas con autismo son agresivas y se autolesionan. En realidad, las conductas autoagresivas pueden ser parte de los procesos de regulación de emociones. Yo sé que de esto Abraham va a tener muchísimo que decir, la verdad, pero bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia personal. León no se ha autolesionado, ¿no? Jamás. Hemos tenido esa fortuna, me imagino que como padre debe ser algo muy difícil, pero lo que sí le pasó es que donde vivimos hay muchas espinas y ellos tienen un trampolín, ¿no? Que curiosamente después que nos enteramos del autismo vimos que fue algo que le ayudó mucho en la vida, pero bueno, tenemos un trampolín y ese trampolín se llenó de pequeñas espinas, ¿no? Y entonces alguna vez salió León con los pies llenos de espinas y él no nos reportó ningún dolor, ¿no? Que entiendo, hay muchos autistas que les pasa esto, que no tienen un umbral de dolor, no es que lo tengan muy alto, simple y sencillamente no lo tienen, o sea, no les duele básicamente nada, o por lo menos ningún dolor, vamos, como un golpe, hasta fracturas incluso, ¿no? Pero bueno, con el tiempo León, no sé, ese desarrollo neuronal se le concretó, se le logró desarrollar, no sé, habrá gente que nos pueda explicar esa parte o no, pero hoy en día León, o sea, cualquier golpe o demás lo reporta. ¿Y esto qué tiene que ver con lo de la agresividad?
como ha contado León, va a una escuela normal, digamos, neurotípica, en donde ha sido muy bien aceptado y recibido, pero sí ha tenido retos en aprender a convivir. Sí ha llegado a empujar más fuerte de lo que uno quisiera, o ha llegado a pegar cuando fingen estar jugando luchitas, como que él no procesa del todo el cómo es jugar luchitas y entonces pega en serio cuando quería pegar de mentiras, por decirlo de alguna forma. Este fue un proceso que nos ha de haber tomado, no sé, 15 días, un mes de trabajar con él, de explicarle, de atender a, mira, sí, porque también la reacción no debe ser un no, ¿no? O sea, no debe ser un no porque lo que queremos es que aprendan a tener interacción y convivencia social. Entonces, cuando estuvimos platicando con su terapeuta, nos dijo, no se trata de aislarlo, sino se trata de enseñarle cómo. Y entonces, insisto, entre que sus compañeros son muy receptivos y sus maestras son muy receptivas, y esa es yo creo que una de las principales ventajas que hemos tenido, León pudo ir integrando ok, ¿quieres jugar a las traes? ¿Quieres jugar a quemados? Es así, con esta suavidad, no es fuerte. Y es un proceso que yo considero relativamente rápido, ha logrado dominar. Entonces, no, sobre la parte de si es como tal un proceso de regulación, como pueden ser otros steaming o estereotipos o demás, la verdad lo desconozco, amigo. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? El tema de los comportamientos, ¿no? Los challenging behavior que se dicen aquí, los comportamientos retantes, nos va a dar, hablaremos muchísimo y nos va a dar para varios programas, varios webinars, porque es increíble, es apasionante. Para mí, está claro, ¿no? Siempre detrás de un comportamiento hay una razón. Aquí me vais a escuchar hablar mucho de la comunicación. Para mí, comunicación es básico, ¿no? Y hablaremos de las necesidades de cada alumno, de las motivaciones, utilizaremos ciertas teorías que van a ser muy, muy instructivas para que os deis cuenta, ¿no? Pero cuando una persona, muchos de los comportamientos retantes que pasan es por la falta de, el alumno no es capaz de comunicar o no somos capaces de entender la comunicación que está usando para comunicar cierta necesidad, cierto disconfort. Entonces, en ciertas ocasiones, claro, a mí me gusta poner un ejemplo aquí un poco, ¿no? Imaginaros que os levantáis un día en casa, os duele un montón la muela, no podéis, no tenéis la manera de comunicarle a vuestros padres, ¿no? Que os duele una muela, no tenéis, no sabéis, no tenéis esa capacidad, ¿no? Entonces, vuestra madre os levanta de la cama, tenéis que ir al colegio, que no podéis ni moveros del dolor que tenéis, pero no podéis comunicarlo, no podéis pedir una pastilla, por ejemplo. Entonces, te metes al autobús, encima del autobús ha cambiado el conductor, llegas al colegio, dolor, no puedes comunicarte, nadie te da nada para calmarlo, no entiendes lo que te está pasando, te piden encima de hacer algo, al final estallan. O sea, al final muchos de los comportamientos retantes pasan por eso. Luego es importante hablar del nivel de excitación, ¿no? Muchos comportamientos retantes pasan o por un exceso de excitación, el alumno está súper nervioso, súper excitado, súper contento, o por un no tener la suficiente, ¿no? Excitación, por aburrimiento, ¿no? Al final muchas personas cuando estás aburrido necesitas estimularte de alguna forma, ¿no? Entonces, si no tienes herramientas, pues al final sí que hay ciertos comportamientos retantes que son un poco para estimularse. Entonces, hablaremos muy largo y tendido sobre el mundo de los comportamientos porque es interesante y es apasionante. A mí es una de las partes que más me apasiona. Y también cómo trabajar sobre eso, ¿no? Cómo trabajar en esos comportamientos, cómo sacarles de ese momento, ¿no? De ese momento de ansiedad, de ese momento de estrés, de ese momento en el que se están autolesionando o están en un comportamiento retante. Totalmente, amigo, totalmente. La verdad es que es uno de esos temas que más generan interés, creo yo, porque es de estos estereotipos que se tienen hacia las personas autistas, ¿no? El que serán agresivas, que podrían lastimar a tus hijos si van a la escuela, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí me parece que es de los temas que vamos a tener que tratar con mucho cuidado y a mucho detalle porque, pues, francamente, creo que es de los temas que tienen mayor solución con la atención adecuada. Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo y aprender a leerlos también, ¿no? Aprender que a veces un simple detalle, ¿no? Un simple
aprender a anticiparse, ¿no? Siempre hay unas pistas muchas veces para algún tipo de comportamiento. Hablamos con alumnos que a lo mejor sí que les cuesta un poco más y tienen... A mí no me gusta decir, nunca me vais a escuchar decir agresivo. Aquí en Inglaterra hay una forma muy... Pasa como lo de disorder y trastorno, ¿no? Aquí nosotros nunca decimos, por lo menos no, con la gente que trabajo y en mi entorno o el colegio que dirigía, mis profesores nunca dicen aggressive, dicen challenging, ¿no? Retante. Me gusta ver los comportamientos como retos, ¿no? Es algo retante, un comportamiento retante. Si es un comportamiento agresivo, para mí implica intencionalidad, ¿no? Y entonces una persona que no quiere hacer daño, una persona que lo está haciendo sin para mí no puede ser agresivo porque no hay una intención de agredir a nadie, no hay una intención de hacer algo malo. Pasa igual como el attack, ¿no? Me atacó. Me gusta, aquí decimos target, no sé si en castellano hay una palabra como target, ¿no? He sido su target, he sido su... Su objetivo sería. objetivo. Claro, más que me atacó, ¿no? Pues he sido su objetivo, porque en ese momento yo estaba con él trabajando, Entonces vamos a ver mucho cómo leer, ¿no? A veces una mirada, una forma de tocar. Hay que aprender a leer todo lo que... para ser capaz de anticiparnos y para ser capaz de darle redirecciones que llamamos aquí, para cómo calmarse y cómo verlo desde fuera también, ¿no? Hay una cosa que me escucharéis decir muchas veces, no es qué pasa cuando un alumno está en un comportamiento así, ¿no? Si el alumno sabemos que en un comportamiento así le calma una pieza de chocolate que tenemos, ¿se la damos? ¿No se la damos? ¿No? Viene toda la controversia, ¿no? Porque si no, ya la va a pedir siempre, ¿no? Pero siempre digo en esto, hay que no puedes enseñar a nadar a alguien que se está ahogando, ¿no? O sea, vamos a aprender cómo sacarles de esa situación y a partir de ahí empezar a trabajar para que no vuelva a ahogarse, ¿no? Para que no vuelva a estar en esa situación. Entonces, yo creo que es algo que hablaremos largo y tendido porque es súper, súper importante y es algo apasionante, ¿no? Algo que preocupa a todo el mundo. Totalmente. Siguiente mito, amigo. Las personas con autismo son genios. Bueno, pues yo diría un poco que sí y no, ¿no? Bueno, aquí déjenme poner cómo lo definen ellos. Algunos pueden tener un coeficiente intelectual más alto. Este aspecto no se puede generalizar. Yo creo que es una forma correcta de verlo. Yo creo que las personas autistas pueden ser genios tanto como las personas neurotípicas pueden ser genios. O sea, no es como que por la condición lo sean de forma automática, que luego es como lo que ciertas series de televisión o cosas por el estilo nos pueden hacer pensar. Pero tampoco es que la condición los aleje de la posibilidad de llegar a hacerlo. O sea, yo diría que ahí es casi igual. Tienen algunas ventajas, así como tienen algunas desventajas, ¿no? Esta parte del hiperfoco bien llevado creo que puede ser una ventaja. Cosa de los intereses específicos también bien manejado puede llegar a ser una ventaja. Que no es que los neurotípicos no tengamos intereses específicos, yo creo que al final todos los tenemos, pero sí tienden a ser un poco más marcados. Pero aquí, amigo, con maestrías y doctorados, ¿tú qué dirías sobre que los autistas pueden ser genios? Bueno, pues es como dicen, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar claramente el autismo y el cociente intelectual, ¿no? El IQ. Yo creo que o sea, una cosa es lo inteligente, ¿no? El numerito, que digo yo, el numerito y otra cosa es la condición. Puedes tener TEA y ser un genio, puedes tener TEA y estar por debajo de la media, o sea, en cuanto a cociente intelectual. Eso igual que una persona neurotípica. Hay genios, claro que los hay. Pues imagínate, al final, ¿no? Incluso personas neurotípicas muchas tienen hiperfoco, ¿no? Tienen momentos. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, para mí uno de los... claro, o sea, eso se ha aprovechado para la sociedad, uno de los hiperfocos que suelo tener. Para mí es el fútbol, por ejemplo, ¿no? Alguna vez hemos hablado hasta hace pocos años me sabía la alineación de los equipos de fútbol de todas las ligas europeas de primera y segunda división, porque me apasiona, es algo que me puedo tirar ahí, pero me pasa igual con artículos académicos, me puedo tirar 16, 20 horas leyendo artículos académicos y no salgo de ahí porque me apasiona. Entonces, claro, al final, una persona que tenga un cociente intelectual muy elevado, que esté considerado superdotado o un genio, si encima tiene la habilidad de estar un interés restringido en una materia, y aparte le sumas el hiperfocus, pues imagínate, es un
es una pasada, porque al final sí que estás todo el día pensando en eso o tienes intereses más restringidos. Entonces, sabemos, ¿no?, que muchos de los inventos que tenemos han sido creados, tecnológicos, y han sido creados por personas con autismo a lo largo de la historia. Me gustaría hacerte dos preguntas. Una es, ¿te ha ayudado el autismo para tu desarrollo académico? Así, en una respuesta casi sí o no, a muy grandes rasgos. Y dos, ¿cuándo te diste cuenta que tenías esta, como, pues, por llamarlo de alguna forma, esta habilidad, ¿no? De poder estudiar tantas horas y que es algo que tú me has comentado que incluso te ayuda, ¿no? A regularte el tener una agenda, digamos, llena de actividades y sobre todo estas actividades académicas que te gustan. Pues mira, yo de pequeño siempre confiaba mucho en mi inteligencia. Yo sabía hasta dónde podía llegar, sabía que a lo mejor no tenía que estudiar y se me daba, sabía que siempre aprobaba. O sea, yo me llegué a aburrir me aburría en el colegio, dejé de estudiar y luego para volver a estudiar hice un examen. En 2 semanas me saqué, pues el examen eran 4 cursos que no había hecho, 3 cursos lo estudié en 2 semanas. Luego sí que aquí es cuando descubrí un sistema educativo el sistema británico se adapta mucho al estilo de aprendizaje de cada estudiante. A mí me apasiona la investigación más que el tema de exámenes. Creo que aprendo mucho más porque ese sistema, el estilo de aprendizaje que se adapta a mis necesidades, ¿no? Aquí hablaremos de metacognición y bueno, entender tus propios procesos cognitivos, ¿no? Que es muy importante para luego utilizarlo. Que si me ha ayudado o no, es que yo creo que es una pregunta muy relativa. A la hora de estudios, porque he descubierto lo que me gusta, hasta que no he descubierto lo que me gusta, he descubierto cómo aprendo, entonces controlo también mucho mis procesos cognitivos, los entiendo bien y sé actuar en base a eso. En ciertas ocasiones sí, yo nunca, que hablaremos también, ¿no? Sobre el masking, ¿no? El enmascaramiento, así por traducirlo al castellano autista, ¿no? Yo siempre he comentado que, bueno, me aprendí 3 argumentos de novelas, cuando la gente hablaba de libros toda mi vida, los contaba, pero nunca he sido capaz de leerme un libro. ¿Por qué? Porque me cuesta entender el estado mental o las emociones de los personajes. Entonces cuando quiero entender todo tengo que pensar, pero está feliz, está contento, pierdo el hilo, no puedo. Pero puedo leerme, por ejemplo, artículos académicos que me gustan, me puedo tirar 20 horas, 16 horas, que se me pasa el tiempo volando y además que tengo una habilidad porque no me hace falta leérmelo entero. O sea, cojo la hoja y soy capaz de identificar palabras clave y no sé, me puedo leer artículos. No te sabría decir tiempo, pero no sé, no necesito leerme toda la palabra por palabra para entender todo lo que pone, saber todos los datos y todo. Entonces no lo sé, es un poco, no sabría responderte. No, es que no es que nunca he tenido otra cabeza para comparar tampoco, o sea, no sé cómo contestar. Sí, yo creo que la pregunta tendría que haber sido en otro sentido. La pregunta debía haber sido, ¿alguna vez te has sentido en desventaja académicamente por ser autista? Y yo creo que no, ¿no? O No, sea, no, 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 de ventaja académica no, no, no. exacto, ¿no? O sea, creo que así es mucho más fácil responderlo, ¿no? Sí, Más si sí. ha sido una ventaja, es si alguna vez ha sido una desventaja. Y bueno, evidentemente creo que no. Pero bueno, vamos al siguiente mito. Las personas con autismo carecen de sentimientos y emociones. Bueno, creo que queda bastante claro que no es así. Y bueno, no sé, tal vez en casos con ciertos retos muy grandes, pero en mi experiencia no es así. Y aquí lo que nos comenta es, las personas con esta condición de vida, si sienten, no debemos de confundir los retos de interacción social que presentan con la falta de sentimientos. Y sí, justamente, creo que esa podría ser la confusión, ¿no? O sea, el que la interacción social no siempre es lo que buscan o no siempre de la misma forma. O sea, igual y no les gusta tanto ir a fiestas, pero sí les gusta jugar en línea, ¿no? He sabido también de muchos casos de este sentido, de que no les gusta andar en fiestas o reuniones o ferias donde hay mucha gente y se saturan por los estímulos y demás, pero pueden jugar muy bien en línea, ¿no? O tener otro tipo de convivencia,
con las cuales se sienten muy a gusto y se sienten conformes. ¿Aquí qué nos podrás comentar, amigo? Sí, bueno, lo que hablas también de en línea es un poco el proyecto, ¿no? ¿Por qué quería hacerlo online, ¿no? Al final, cuando, sobre todo alumnos con TEA, yo creo que es interesante conectarlo con esto, con alumnos con TEA grado 1, ¿no? Muchas veces al final son alumnos que ellos se ven un poco pues como el resto de sus compañeros en muchas situaciones, ¿no? Incluso teniendo dificultades, pero quieren socialidad, tienen emociones, sienten las mismas cosas. Cuando llegas a la adolescencia, que hablaremos mucho también sobre estos cambios, ¿no? A la adolescencia, pues al final quieren tener una vida social, quieren tener pareja, quieren conocer gente. Claro, cuentan con dificultades sensoriales, dificultades en interacción, todo ese tipo de dificultades. Y entonces he visto muchas veces una regresión, en muchos casos enorme, ¿no? Alumnos que llegan a 17, 18 años y se encierran en sus casas. Entonces, por eso tuve la idea y por eso quería hacer algo online para conectar personas de todo el mundo y llevarle esta oportunidad a sus casas, ¿no? Llevarle esto reduciendo todas pues el sensory overload, ¿no? Todas las dificultades sensoriales y que lo tengan a un clic, ¿no? Entonces cambia mucho la connotación, ¿no? De decir, bueno, no tengo amigos, a decir, voy a conectar con mi amigo de España, con mi amigo de otra parte del mundo. Entonces viene al hilo de las emociones, ¿no? El cambio, ¿no? Que vimos en los alumnos, ¿no? Que veían las familias también, ¿no? De estar más contentos, porque al final necesitan también la interacción social, necesitan. Yo soy una persona muy social, me encanta conocer gente, no tengo dificultad para conocer gente. Mi problema viene después, mi problema viene en entender ciertas emociones, mi problema viene en pensar y sobrepensar, ¿no? Cosas, si habría sido adecuado esta interacción, si habré hecho. Ahí es donde viene mi dificultad, ¿no? Y en la que trabajo de manera personal. Pero te hablo de alumnos con. Es que no soy muy partidario de hablar de grados, ¿no? Pero hay que hablar para que la gente entienda un poco más. Alumnos con grado 3, incluso que es así un poco el más severo, por así decirlo, súper empáticos, son capaces de que ves, ¿no? Que son capaces de entender las emociones de la persona que trabaja con ellos. Es impresionante cuando trabajas con ellos, darte cuenta sienten igual, sentimos igual, pensamos, no sé, tenemos esa necesidad también de tener pues eso, contacto social y es algo que iremos hablando también poco a poco. Sí, como hemos dicho, con los grados hay que tener cuidado. O sea, a ver, son importantes, son una guía, nos dan un punto de partida. Mi hijo es grado 3 y mañana en la tarde tienen una reunión con sus amigas de la escuela y sus amigos para hacer un picnic y con sus maestras y van a ver una película juntos y van a jugar y van a convivir y van a dibujar y van a estar. Entonces, insisto, tampoco es una lápida, simple y sencillamente en el caso de mi hijo no habla, se considera algo que requiere mucho apoyo porque tendrá que desarrollar el uso de herramientas aumentativas de comunicación o tendrá que ir desarrollando el habla poco a poco o necesitará algo para que le ayude a lograr esta comunicación que cuando uno entiende lo que es el poder hablar y se da cuenta de lo complejo que es, pues te das cuenta de que implica muchas cosas, ¿no? Pero de ahí a que no tengan sentimientos, emociones o estas partes, hay una gran distancia y por eso es un mito que valdría la pena aclarar. Sí, si puedo añadir algo así, yo creo que es importante, Claro. pero a mí me gusta pensar, ¿no? Y es algo que cuando hablo mucho de esto, yo creo que el diagnóstico no tenemos que, nunca define a una persona. O sea, no tiene que, no eres ahora, pues en tu caso, ¿no? En el caso no es Leo, mi autista grado, no, es Leo, una persona maravillosa que le encanta jugar, que le encanta, y eso pasa con todos los alumnos, ¿no? Yo no creo que un diagnóstico defina a una persona. Evidentemente estamos hablando de autismo, estamos hablando, y para que la gente lo entienda, pero siempre quiero transmitir esa parte, ¿no? de positivismo. Es que de verdad no tiene que definir a una persona. Hay que centrarse, como te digo, ¿no? En las cosas positivas que les gusta, las cosas bonitas que hacen, todo eso, y para no verlo de una forma tan negativa, ¿no? Siempre me gusta verlo de esa forma. Claro, claro. Y bueno, para cerrar, porque Sí. desafortunadamente nos habíamos puesto un reto y no lo logramos, amigo, ya llevamos 1 hora 11, Uy, pero, yo como me pero ponga, no paro, ya me conoces, ya no paro, pero bueno, iré mejorando también en eso. no, está bien, yo creo que ha sido provechoso. El mito es, las personas con autismo
viven en su mundo. Las personas con autismo no viven en su mundo. Mundo solo hay uno y ellos son parte de este. Sí, la verdad es que a mí este mito me parece de las cosas más curiosas, ¿no? ¿Qué significa vivir en su mundo, no? O sea, y realmente, ya si lo ponemos en un poco de vista un poco filosófico, o sea, yo creo que no hay forma de que no vivas en tu mundo. O sea, todos vamos a tener, cada uno de los seres humanos que estamos en esta tierra, vamos a tener una versión única de lo que es el mundo y vivimos en él, porque al final somos receptores de información y emisores de información. Y entonces, pues, por más que yo trate de ser empático, lo que tú me digas, yo jamás voy a entender el mundo como tú, o como lo entiende mi hijo, o como lo entiende cualquier persona en el mundo. Entonces, pues, de una u otra forma, todos vivimos en nuestro mundo y todos desde nuestro mundo vivimos en el mundo de todos. Entonces, digo, a mí siempre me da mucha curiosidad. Peco de que yo también dije esa frase en algún momento, porque también hay veces insisto, con estos estereotipos que te crean la televisión del autismo, en posición fetal, en un cuarto blanco tirado con camisa de fuerza, sin poder comunicarse de ninguna forma y de repente dices eso va a pasar. Y poco a poco te das cuenta de que no es la realidad, tal vez en algún caso muy extremo, en alguna época diferente, en donde se trataban de formas hasta un poco salvajes este tipo de trastornos o padecimientos o condiciones. Pues la realidad es que no, hoy en día la integración es muy buena y bueno, es un mito que es chistoso, no, los autistas son parte de este mundo y he de decir que si nos vamos a la historia, como dices, han sido a lo largo de la historia una parte importante de este mundo, pero ¿qué podrías añadir, amigo? Bueno, yo creo que, a ver, cuando hablamos de autismo en un poco de historia y tal, nos damos cuenta de, o sea, es algo que no se empezó a hablar de la palabra autismo hasta hace algo menos de 100 años. Entonces eso en medicina tampoco, no es nada, ¿no? Y luego aquí entra mucho la parte cultural, ¿no? La parte, cuando hablas de estar en su mundo, no es una expresión muy del español, ¿no? O de estar en su mundo. Eso no tiene gases. Aquí realmente no se dice he's in his own world. No, se puede decir está absent, ¿no? Está absent, que está un poco, pues eso, que está pensando en otra. Ausente. Ausente, sí, está un poco ausente, no sé. Tampoco está ausente, ¿no? Porque está aquí presente. Entonces, estar en el propio mundo, todo el mundo vive en este mundo. Una vez más, lo conecto mucho a la comunicación y hay que ser capaces, ¿no? De darse cuenta de cómo se comunican, de cómo se están comunicando, porque con una sola mirada, fíjate que te miren, ya hay comunicación, ¿no? Hablamos de la comunicación como una emisión, ¿no? Una emisión de un mensaje y tiene que haber un feedback, ¿no? A lo mejor, es que no me contesta, es que no me habla, te ha mirado, eso es un feedback. Ya por lo menos te está diciendo que sabes que estás ahí, que sabe que le has hablado, porque te ha mirado, ¿no? Cuando le has dicho algo. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ser capaces de verlas, tenemos que ser capaces de entenderlas, de verlas y bueno, y pensar entender también cómo funciona la mente y un poco y como dices, ¿no? Vivimos en un mundo, pero luego a la vez cada uno tenemos nuestra propia percepción del mundo y eso no hace falta no hace falta tener TEA para tener una visión distinta. Como tú dices, tu visión de la vida es distinta de la de tu pareja, de la de tu... Cambia mucho, ¿no? El mundo la visión, ¿no? Cada uno tenemos una visión propia. Totalmente. Y bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo creo que hemos logrado transmitir información valiosa para todos. Vamos a tratar de aprender, mejorando y de hacer un contenido que sea valioso para ustedes. Eventualmente lo vamos a tratar de hacer también en vivo para que tengan la oportunidad de participar, de interactuar, de responder preguntas que tengan en su momento. Y también los invitamos a que nos manden mensaje por aquí, por donde está publicado el video, o visiten la página. Déjenme poner la página, por favor. Ahí está. Y entonces visiten la página para que conozcan un poco más de One Smile to Change the World. Siéntase con la confianza de enviarnos las dudas que tengan. Haremos lo posible de preparar material adecuado. Y yo los invito a que aprovechen no solo el acervo de conocimiento que es Abraham, sino el acervo de humanidad, de que la es una persona que siempre está receptiva, que siempre es abierta y que tiene la disposición de tomarse este tiempo para compartir su conocimiento
en todos los niveles. De hecho, él incluso cuando nos conocimos me hizo el favor de darle una sesión a las maestras de mis hijos para que resolvieran dudas de cómo interactuar con León y cómo empezar a desarrollar habilidades y cosas por el estilo. Y la verdad es que no cualquiera, yo le estoy infinitamente agradecido por ello y por muchas otras cosas. Y la verdad es que es una oportunidad súper valiosa el de tener a alguien como él que tiene no solo el conocimiento, sino la experiencia en el tratamiento de pacientes de diferentes edades y grados de apoyo y demás. Y aparte, en su propia experiencia, de lo que implica, a mí me ha servido muchas veces que me relate cuestiones de su vida para entender cosas por las que pase mi hijo y entenderlo mejor. Y yo creo que todo eso va a ser provechoso también para ustedes. Entonces, pues bueno, ojalá les haya gustado, ojalá se comuniquen con nosotros y ojalá esto sea el principio de algo que genere mucho conocimiento y mucho apoyo para todos en la comunidad autista. Amigo, ¿algo que quieras agregar? No, darte las gracias una vez más. La verdad es que es un placer y desde el primer momento poder ayudar igual. Tenemos una página en Instagram, también se llama igual, One Smile to Change the World. Si alguien quiere, bueno, contactar por ahí o algo, siempre intento ayudar. Siempre la medida de lo que pueda, padres, colegios, cualquier cosa, yo encantado de intentar ayudar. Tanto yo como los voluntarios que tenemos en el proyecto, que tenemos voluntarios prácticamente de los 5 continentes y poquito a poco intentamos ir creciendo, que vaya creciendo la familia y llegar a cuanta más gente mejor. Así que encantado ojalá que vaya todo muy bien y podamos llegar a mucha gente y ayudar cuanto más mejor. Así que muchísimas gracias de corazón, Oscar, y gracias No, a amigo, todos por vernos. gracias a ti. Y bueno, con esto cerramos la transmisión. Esperamos hacer esto cada semana. Y si no, nuestro compromiso es que no pasen más de 2 semanas sin que estemos en contacto con ustedes. Compártanlo, coméntenlo, denos sugerencias y trataremos de hacer esto lo mejor posible para ustedes. Yo estoy muy consciente de que la condición de mi hijo, la verdad es que es muy favorable. Sé que muchos padres se enfrentan situaciones muy difíciles y por eso también lo quise hacer, porque si yo pasé por todo el sufrimiento que pasé en su momento, por todas las dudas, por todos los retos que pasé con un niño que la verdad ha logrado superar muchas cosas y cada día me sorprende más y más, entiendo que para muchos padres debe ser muy retador y esperamos ser una luz, una soga que les ayude para encontrar respuestas y que se den cuenta de que realmente hay mejoría. Hay mucha mejoría y hay muchas formas de seguir creciendo y avanzando. Amigo, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bye, Hasta bye. luego.